Bueno, nuevamente un agradecimiento muy grande a Sorriesgos por la invitación para estar acá con ustedes hablando de un tema que tiene una gran trascendencia como lo es el desarrollo del Open Banking o de la apificación de los servicios financieros. Un especial saludo también al doctor Julián Arteaga, quien se encuentra en estos momentos en la piscina del hotel. Vamos a comenzar. Sí, pues hay que saludarlos a todos, incluyendo al doctor Arteaga. Muy bien, un tema interesante sobre el Open Banking y arrancamos con esto. Cuando hablamos del desarrollo de Open Banking, tenemos que situarlo dentro del fenómeno FinTech. El FinTech, ¿qué es? Básicamente, FinTech lo que propone es el desarrollo de nuevos modelos de negocio que sustentados o apalancados en la tecnología permiten transformar productos o servicios financieros. Y ese concepto que era un poco ajeno a nosotros durante mucho tiempo, resultó que durante la pandemia fue esencial. Fíjense ustedes cómo en la pandemia pasamos de tener 12 millones de billeteras digitales activas a tener en la actualidad 28 millones de billeteras digitales activas, con lo cual efectivamente muchos modelos de tecnología financiera han adherido a la sociedad, han venido apropiándose de una manera importante y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. El año pasado, o mejor, en los 2 últimos años, se han colocado en créditos digitales 8 millones de créditos digitales donde el promedio de colocación es de 250.000 pesos. Si ese no es un revulsivo de la inclusión financiera, yo no sabría cuál podría serlo. Y esos son datos que no me los invento yo porque algunos dirán, no, pues este tipo se los está inventando, se están extrayendo directamente de los buros de crédito, Data Crédito, Experian, son quienes pueden referir esa información. Entonces, el FinTech es importante en la sociedad y la tecnología financiera no es un cuento de unos emprendedores digitales o de unos empresarios digitales, sino que es algo que incluso puede llegar a tener como importantes actores a los incumbentes tradicionales, bancos, entidades financieras, entidades del sector solidario, cooperativas, hacen parte del movimiento FinTech. El FinTech no es un tema exclusivo de los actores financieros convencionales. Y algo que es importante tener en consideración, cuando hablamos de FinTech, tenemos que hablar de diferentes segmentos que hacen parte de esa industria. Esos segmentos son muy diferentes y muy heterogéneos. Partimos, por ejemplo, de la base de lo que hoy en día es los pagos digitales. En pagos digitales tenemos billeteras de pago, billeteras o pasarelas de pago, procesadores de pagos electrónicos, facilitadores de pago de todo tipo. Tenemos adicionalmente a las billeteras que les mencionaba, a ustedes han pasado de un número muy significativo en los últimos años. Están adicionalmente las empresas vinculadas al denominado sector SEDPE, que son las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. 2 de ellas han tenido un crecimiento significativo en los últimos años. Por ejemplo, Movi tiene hoy en día 4 millones de usuarios. Y ese que es el ecosistema de pagos es tal vez el más maduro desde el punto de vista regulatorio, porque ha tenido en los últimos 20 años, son cerca de 65 empresas que tienen ya un desarrollo incluso a través de circulares externas de la Superintendencia Financiera. Pagos digitales hace parte del FinTech. En segundo lugar, está la gente que hace finanzas empresariales y factoring, todo lo que es sistemas electrónicos de negociación de la factura que permiten anticipar el pago de las facturas como un título o valor. Y esos sistemas electrónicos de negociación son hoy en día muy importantes para el financiamiento alternativo de micros y pequeños empresarios. Cuando usted es micro o pequeño empresario, muchas veces no tiene ni la antigüedad ni la solvencia financiera para poder acceder a incumbentes tradicionales en el acceso al crédito. Y ahí es donde se convierte muy importante, es muy determinante el desarrollo de este tipo de plataformas. Desde hace unos 4 años las facturas son todas electrónicas y los sistemas de negociación de las facturas también están migrando a un escenario completamente electrónico. En tercer lugar, el ecosistema de crédito digital.
Crédito Digital tiene 90 actores en Colombia. De esos 90 empresas estamos hablando de que 75 de ellas son empresas de crédito empresarial, de crédito personal, es decir, empresas que le están prestando a las personas con créditos de baja cuantía, llegando incluso a los 300.000 pesos, y hay 15 empresas que están apostándole al crédito empresarial que es capaz de entregarle préstamos a emprendedores o a empresas que son pequeñas o medianas. Y aquí es importante decir algo, falta mucho más crédito empresarial en Colombia, es una de las grandes necesidades que tenemos en el sector fintech. En tercer lugar está lo que se conoce como las finanzas personales o WealthTech, que es básicamente la posibilidad de construir portafolios de inversión en el mercado de valores utilizando tecnología. Y allí ya hay importantes aplicaciones en Colombia que permiten incluso construir un portafolio con inversiones en Colombia o también en los Estados Unidos. Eso ya está desarrollado en nuestro país y constituye una oportunidad de ahorrar invirtiendo. A mí me parece que el crowdfunding, que es el siguiente segmento, es tal vez el más fintech, el más emocionante de los segmentos de la tecnología financiera, porque lo que propone el crowdfunding es básicamente que entre muchas personas podamos desarrollar un proyecto de inversión, que podamos realizar un proyecto utilizando el esfuerzo de múltiples personas y que no se tenga que acudir a una sola fuente de financiación. Aquí en Colombia, lamentablemente, solamente tenemos una empresa que está desarrollando crowdfunding, que es Ascenso de la Bolsa de Valores. Ascenso es una empresa dedicada fundamentalmente a desarrollar ciertos proyectos de inversión. Hasta el momento han sido 140, esos 140 proyectos han derivado en inversiones por cerca de 70.000 millones de pesos, pero ojo, han participado más de 10.000 inversionistas en esas inversiones que son inversiones completamente productivas. El crowdfunding, un modelo espectacular para el desarrollo de proyectos donde normalmente los bancos o incumbentes tradicionales tampoco llegarían. Está los neobancos, que están muy de moda. La gente escucha el término neobancos y se emociona porque pues está asociado fundamentalmente a aquellas instituciones, intermediarios que no o que prescinden completamente de la sucursal física del banco. No se requiere infraestructura física, son aquellas empresas que desarrollan operaciones de captación y colocación por medios completamente electrónicos y que hoy en día tienen actores muy importantes en el país. Hay un neobanco de origen brasilero que ya ha colocado más de 400.000 tarjetas de crédito, hay un neobanco de argentino que también acaba de aterrizar en el país y hay dos neobancos colombianos que comienzan a ser muy importantes como lo son Nequi, DaviPlata, para el desarrollo de esa inclusión financiera, llegando sobre todo a la base de la pirámide. Están las empresas que hacen blockchain y cripto, que el blockchain y los criptoactivos son tal vez el sector más tech del fintech, o sea, los que más aportan tecnología. Sin embargo, también hay que decirlo, el blockchain y cripto tiene una gran fricción regulatoria, una fricción que está básicamente vinculada a que se considera que blockchain o criptoactivos pueden estar muy asociados a riesgos como el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo o que podrían llegar a tener también problemas en cuanto al conocimiento del cliente. Este tema de blockchain y criptoactivos es muy importante en Colombia porque nuestro país, a pesar de toda la fricción regulatoria que existe, tiene gran adherencia al modelo de las criptomonedas. Está el tema RegTech, que tiene todo que ver con lo que estamos revisando hoy acá en Azorriesgos. RegTech, ¿qué es? RegTech es el segmento fintech que lo que busca fundamentalmente es mitigar o eliminar los riesgos propios de la actividad financiera. RegTech, por ejemplo, son soluciones de conocimiento de cliente, autenticación electrónica, identidad digital, todo lo que tenga que ver con el SARLAT montado a través de medios electrónicos, eso es RegTech. RegTech es tecnología para el compliance, RegTech es tecnología para el desarrollo del cumplimiento normativo y algo muy importante, el RegTech estará vinculado directamente a todo lo que podríamos denominar como el SARLAT 4.0 o todo lo que es la eliminación y mitigación
adecuada de los riesgos operacionales. Y finalmente, dentro de lo que es el desarrollo del fintech, acá en Colombia hay un noveno segmento que es tal vez el más precario en su desarrollo, pero que sigue siendo importante nombrarlo, y es el InsurTech. El InsurTech es la tecnología aplicada a la actividad aseguradora, es decir, toda la tecnología para los seguros es lo que podemos denominar como InsurTech. Acá en Colombia no existen seguros transaccionales, pero en el mundo una expresión InsurTech podría ser la siguiente: que yo me monte hoy, como me pasó, a las 4:30 de la mañana en un vuelo de la ciudad de Bogotá a Pereira, y que prenda el seguro de vida, lo prendiera como si se tratara del Wi-Fi de mi teléfono móvil celular. Lo prendo como si fuera el Wi-Fi, y cuando llego aterrizo acá en Pereira, lo apago como si se tratara del Wi-Fi. Esos son seguros transaccionales. Esos seguros transaccionales aún no han sido desarrollados en Colombia y esperamos que en algún momento puedan tener algún desarrollo. Pero en el ecosistema fintech, y si se dan cuenta, fintech es absolutamente heterogéneo, es absolutamente, digámoslo así, diverso. Tenemos desde gente que está haciendo captación por el lado de las SEDPES, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, hay gente que hace crédito digital, hay gente que hace un montón de cosas vinculadas al financiamiento colaborativo, al financiamiento alternativo vía factoring, con lo cual hay que decir que es una industria que tiene riesgos muy diversos. Existen todo tipo de riesgos, todo tipo de circunstancias que pueden llegar a afectar el desarrollo operacional. Y esos riesgos han generado la necesidad de que se comparta información para lograr mitigar los riesgos vinculados a la operación financiera por medios electrónicos. Y el Open Banking se trata precisamente de eso. Yo insisto en que el Open Banking tiene ya aquí un desarrollo normativo muy interesante. Por allá en la ley 1266 del año 2008, que es una ley de habeas data financiera, la ley que le permite a los bancos compartir información, se estableció que el dato financiero era un dato de carácter semiprivado, y por ser un dato de carácter semiprivado podía ser compartido por parte o a través de las diferentes entidades que hacían parte del sector financiero, con lo cual ahí ya existe un primer importante insumo desde el punto de vista legal para el desarrollo del Open Banking. Pero ¿cómo se encuentra desarrollado regulatoriamente el fintech? Este mapa lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que se encuentra en letras blancas son los segmentos que les acabo de describir, los 9 segmentos que hacen parte de la tecnología financiera. Lo que se encuentra en letras azules, azul claro, es la norma que regula cada uno de los segmentos, con lo cual desde ya hay que sacarse de la cabeza algo que mucha gente piensa aún del fintech, y es que el fintech se encuentra desprovisto de regulación, se encuentra desprovisto de un desarrollo regulatorio, que se encuentra como en el viejo oeste, ¿no? Que esto del fintech es casi que el bueno, el malo y el feo presentes en una industria donde no hay nadie que vigile. Sí hay estructuras de vigilancia. Prácticamente todos los segmentos de la tecnología financiera tienen hoy en día un desarrollo regulatorio. Por ejemplo, en pagos digitales hay una circular que es la circular 08 del año 2018 que debe cumplir todas las pasarelas de pagos. El caso recientemente desarrollado del decreto 1692, que es el decreto que desarrolló ya en Colombia los sistemas de pagos de bajo valor. Está adicionalmente la ley 1735 del año 2015 que desarrolló desde el punto de vista regulatorio las SEDPES y que establece hasta dónde puede llegar una SEDPE desde el punto de vista operacional, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Y fíjense que aquel segmento que está con el amarillo fluorescente o el amarillo resaltado es el segmento que tiene vigilancia del supervisor financiero. Lo que se encuentra en azul cielo, como diría el doctor Arteaga, es aquello que se encuentra vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, aquello que se encuentra en naranja es vigilado por la Superintendencia de Sociedades.
los segmentos de la industria fintech hoy en día tienen vigilancia por parte del Estado a través de algún esquema de supervisión. Bien sea superintendencia financiera, que actúa cuando hay captación, cuando el segmento de la industria fintech propone algún modelo de captación, ahí inmediatamente interviene el supervisor financiero, y los otros segmentos, como el caso, por ejemplo, de RECTEC, crédito digital, tiene una vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en normas, en leyes de la República, como por ejemplo la ley 1231 de factoring, se le entregó la vigilancia del tema del factoring a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, no es de recibo en lo absoluto, o por lo menos no en Colombia, decir, ah no, es que ese tema del fintech, sí, ese tema está ahí como en la nebulosa, como que todavía no han regulado. No, aquí se ha regulado, y se ha regulado como se regula la actividad financiera en nuestro país, que es a través de la denominada teoría de los estatutos especiales. ¿Qué es esa teoría de los estatutos especiales? Aquella que nos define que para cada tipo de actividad hay una regulación específica. En Colombia, en efecto, existe regulación específica para cada uno de los segmentos de la industria fintech. Entonces, les decía, en RECTEC, por ejemplo, en RECTEC tenemos resolución de importantes circulares, como el caso de la circular 029 del año 2014, que es la circular básica jurídica, que propone cómo se puede desarrollar sistemas de administración de riesgo, y la circular 029 del año 2019, que es muy importante en temas de identidad digital, autenticación electrónica y, por ejemplo, registro biométrico de operaciones. Esa es una base fundamental para el tema de compliance. También la circular 027 del año 2020, que es una circular emitida por la Superintendencia Financiera para el denominado SARLAT 4.0. Aquí hay un desarrollo regulatorio importante. En el caso del crédito digital, el Código de Comercio regula el contrato de mutuo, pero para el tema de crédito por medios electrónicos, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley 1480, estableció una regulación especial en materia de crédito digital, donde le entregó incluso la competencia de supervisión a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo mismo pasó con la circular única de la Superintendencia. En temas de crowdfunding, el crowdfunding, como implica recibir plata de más de 20 personas, en Colombia el límite de la captación es más de 20 recaudos. Si yo hago más de 20 recaudos, entro ya en la situación de captación masiva, y eso implicaría que el crowdfunding tiene una tensión o una fricción con la captación. Por eso en Colombia, toda actividad de financiación colaborativa vía crowdfunding debe tener licencia y autorización previa por parte del supervisor financiero. Y eso ha generado que, por ejemplo, en el país solamente un actor tenga esa licencia, que es algo que uno pues debería revisar muy bien cuál es la metodología del supervisor para dar de alta a las empresas que desarrollan financiamiento colaborativo, porque ahí podría haber una oportunidad de mejora. El tema es que esa actividad es regulada, supervisada directamente por el supervisor financiero, y hay normas. Está el decreto 1357 de hace 4 años, que es el decreto que establece qué debe tener en cuenta una sociedad de financiación colaborativa para darse de alta en el país. Está adicionalmente el decreto 1235 del año 2020, que ese decreto estableció en nuestro país cuál es el límite que debe tenerse en cuenta para desarrollar un proyecto de inversión en materia de crowdfunding. El límite acá en Colombia es 50.000 millones de pesos. Y así podemos llegar, por ejemplo, al tema del factoring. En factoring las normas vienen desde 1995. Desde 1995 se ha considerado que la factura electrónica puede ser un documento equivalente de la factura de venta. Y ojo, en el factoring tenemos algo muy interesante: la Ley de Crecimiento Económico del pasado gobierno, resoluciones de la DIAN y un decreto que es el 1154 del año 2020. Ese decreto define en Colombia la posibilidad de que haya sistemas electrónicos de negociación de la factura como título valor. Si eso no fuera suficiente, en el InsurTech también hay normas, también las hay en el trading y mercado de valores, donde hay incluso disposiciones para los robots
Acá en Colombia ya hay normas que definen cómo debe ser la actuación cuando un robot asesora una inversión. Eso ya existe con el decreto 661. En el caso del blockchain y criptoactivos, como les decía, ya hay una regulación en temas. Acá en Colombia mucha gente piensa, no, eso de los criptoactivos no está regulado, peor aún, le dicen a uno, es ilegal. No, no es ilegal, no hay ninguna norma que prohíba, restrinja la comercialización, custodia o negociación de criptomonedas. No hay ninguna norma.